El Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder presenta su programa Profecías Bíblicas Hoy. Un programa que analiza las grandes profecías bíblicas para los últimos tiempos y que anuncia el inminente retorno de Jesucristo por su iglesia. Sea edificado y bendecido por la poderosa palabra del Señor y conozca qué tiempos vive la humanidad y cómo la iglesia debe estar preparada para el retorno del Señor por su santa iglesia. Profecías Bíblicas Hoy. El sueño de la televisión hecho realidad. De regreso vamos a tu tierra, alabanzas daremos solo a ti. Una vez más le damos una gran bienvenida, un cariñoso saludo, afectuoso saludo a todos ustedes, nuestros hermanos. Primero saludo al pueblo del Señor, a los amados hermanos. Incluyo ahí también a los obispos, pastores, evangelistas, hombres de la palabra y a todos aquellos que son parte de esta iglesia, ¿no es cierto?, también real, que existe a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, y también quiero saludar a todos los amigos televidentes que nos están viendo noche tras noche, porque muchísimas personas que no son de nuestra fe cristiana también sintonizan el canal, también sintonizan nuestro programa. Yo les quiero enviar un saludo también a ustedes, esperando que este programa también les ayude a poder conocer de Dios, acercarse al Dios Todopoderoso. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, les saludo a todos ustedes en el nombre glorioso, poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a volver a los temas que están relacionados con las profecías bíblicas, en honor a este programa que se llama Profecías Bíblicas Hoy, y vamos a hablar de un tema muy interesante, muy cautivante. De todos los temas que se hablan del periodo de la Gran Tribulación, siempre hay una duda en relación a los 144.000 sellados, de los cuales habla el capítulo 7 y el capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Quiénes son estos 144.000 sellados? De eso vamos a hablar en el programa del día de hoy, así que va a ser una temática muy interesante y también muy aclaradora en relación a estos temas que están relacionados con lo que va a ocurrir pronto, lo que va a suceder pronto. Bueno, recordemos que nosotros los cristianos estamos en espera del arrebatamiento. Esa es nuestra esperanza viva, nuestro gran anhelo, nuestro gran deseo. Que según la Escritura ha ocurrido, lo que nosotros llamamos el rapto o arrebatamiento de la iglesia, vendrá un periodo de 7 años donde van a haber muchas actividades, donde se van a realizar muchos eventos importantísimos, donde los seres humanos van a vivir un mundo bastante distinto al de este tiempo, donde el gobernador también va a ser muy distinto a los gobernadores que hemos conocido hasta este tiempo, donde el gobierno que va a estar rigiendo el mundo va a ser también bastante diferente al del día de hoy, porque todo lo que hoy día estamos viviendo se va a intensificar y va a cambiar notoriamente el cuadro social, político, durante el periodo de la Gran Tribulación, por muchas razones. Primero, porque la iglesia no va a estar acá, porque también la dispensación de la gracia termina con el rapto y viene un periodo muy tremendo de juicios, donde en realidad Dios tratará de una manera muy fuerte y drástica con el mundo, con la nación de Israel también, y donde también habrá un gobernador que va a tener el poder sobre todo el mundo. Dentro de ese corto periodo, que va a durar 7 años, una semana de año, como también lo llama el profeta Daniel, va a tener un tiempo de 3 años y medio de paz y 3 años y medio de grandes juicios, y en medio de eso emergen algunos importantes personajes. Hablemos del anticristo, del falso profeta, de los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11 y también de un grupo de israelitas que son 144.000 sellados, de los cuales en el día de hoy estaremos hablando y compartiendo Dios mediante. Espero que usted esté muy atento al tema. No deje usted de tomar su Biblia, si tiene un cuaderno, alguna hoja, ¿no es cierto?, para tomar los apuntes, los pasajes bíblicos, muy interesante que lo haga, y que después usted, que termine el programa que dura 1 hora, usted siga escudriñando las Escrituras y estudiando los temas. Nos vamos a la primera pausa del programa y volvemos. Oh, aleluya, aleluya. Estamos presentando al Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder y su programa Profecías Bíblicas Hoy. Aleluya. Bendito es el nombre del que vive. Siga ahí en su presencia. Estamos delante de Él. Eso no lo olvide, amén. Eso no lo olvide, amén. Estamos delante del Señor. Estamos ministrando alabanza delante del Señor.
Nos hemos convertido en adoradores delante del Señor en esta tarde. Hemos venido solo para alabarle, hemos venido solo para bendecirle, hemos venido a ser parte de esta tarde adorando en santidad y adorando en la hermosura de su santidad. Hoy no hay preocupaciones, hoy se olvidaron los quehaceres, hoy se olvidaron todas las cosas porque Él nos convocó para adorarle en santidad. Y su gloria ha descendido a este lugar, y su gloria ha descendido a este lugar, y su gloria ha descendido porque Él habita en las alabanzas de su pueblo. ¡Aleluya! Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Dígalo. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos. Espíritu, ¡Aleluya! Espíritu Santo de Dios, ven a consolar todo mi ser, Gloria a su nombre. ven a dirigir mi vivir, mi pensar y mi actuar, mi sentir y mi vivir. ¡Vamos, dígalo! Espíritu, ¡Oh, gloria a su nombre! Está aquí, hermano. Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Dígale, dígale. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Ven a consolar todo mi ser, Dígale, ven. ven a dirigir mi vivir, mi pensar y mi actuar, mi sentir y mi vivir. ¡Fuerza, diga! Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, ¡Aleluya! Espíritu, ¡Dígalo! Espíritu Santo de Dios. Dios su nombre. Vamos, alábalo ahí. Alábalo ahí. En el sirvo pasible también hay presencia divina. Aleluya. En la adoración más pausada también hay presencia de Dios sobre los que alaban su nombre. Oh, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Muévete, poderoso Espíritu Santo, en nuestra vida. Muévete, bendito, buen Espíritu de Dios. Muévete, poderoso Espíritu. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Aleluya.
para usted y yo con nuestros labios, con nuestras manos, con una alabanza. ¿Quiénes son los 144.000 de Apocalipsis? ¿Cuál es su propósito? Ese es el tema que vamos a compartir. Muchas veces nos han preguntado acerca de este enigmático grupo de personas que la Biblia las menciona con cantidad y con algunas características especiales de las cuales vamos a compartir. Este es un tema recopilado que nos enviaron a nuestro correo y como siempre nosotros lo hacemos, tratamos de extender un poco más la enseñanza, colocar algunos pasajes bíblicos y que puedan, ¿no es cierto?, servir de bendición para muchos hermanos. Vamos con la segunda imagen, que es el pasaje bíblico en Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 4. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 4. Recordemos que el libro de Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento que cierra el canon del Nuevo Testamento, que es un libro totalmente profético y que está relacionado totalmente con este tiempo que estamos viviendo y lo que pronto va a suceder. Dice la Biblia: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Se refiere al norte, al sur, al este y al oeste, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol, y tenía este ángel el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Por lo tanto, está hablando del periodo de la gran tribulación, porque está hablando de los juicios. Dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí, dice Juan, el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ese es el pasaje bíblico que habla de los 144.000 sellados, el capítulo 7 de Apocalipsis. Nosotros leímos los primeros 4 versículos, del 1 al 4. Bueno, vamos con el tema. Probablemente no hay ninguna parte de Apocalipsis que haya sido más abusada que la primera mitad del capítulo 7, que habla acerca de 144.000 judíos siendo sellados como siervos de Dios. Recordemos que una de las sectas más satánicas, nacida en el siglo XIX, llamado los Testigos de Jehová, siempre han afirmado, sobre todo cuando recién comenzaron, que ellos eran los 144.000 de Apocalipsis 7. Los Testigos de Jehová afirman que un grupo de sus fundadores y pioneros constituirían este grupo. Otras sectas afirman que ellos son los 144.000, los elegidos, los siervos de Dios. La mayoría de los principales comentadores cristianos argumentan que este grupo incluso es un símbolo de la iglesia, lo cual estaría totalmente fuera de contexto, porque nosotros creemos y sabemos que la Biblia enseña claramente que la iglesia no pasará por el periodo de la gran tribulación. Y estos 144.000 sellados son sellados precisamente en ese periodo, por lo tanto no puede corresponder a la iglesia. Además, nunca la iglesia se relacionó con un número de esta naturaleza, 144.000, y aquí la Biblia dice claramente que son israelitas, o sea, no tiene nada que ver el grupo de los 144.000 sellados, ni con los Testigos de Jehová, que aparecieron recién a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, tampoco tiene nada que ver con los cristianos evangélicos que se supone van a ser arrebatados antes del periodo de la gran tribulación. Continuamos. Como 144.000 judíos pueden ser símbolo de la iglesia, está más allá de la comprensión bíblica y de la lógica. Esta interpretación de que los 144.000 judíos estarían representando a la iglesia es un buen ejemplo de las ideas fantasiosas en las que la gente parece deleitarse en sacar de Apocalipsis. ¿Qué tendría que ser Dios para convencernos de que está hablando acerca de 144.000 judíos? Él dice claramente en este pasaje que son judíos. Específicamente, Él los llama, si usted lee el versículo 4 del capítulo 7 de Apocalipsis, los llama los hijos de Israel. Los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Los hijos de Jacob. Recordemos que Jacob se llama posteriormente Israel y que Jacob tuvo 12 hijos que dan origen a las 12 tribus de Israel, por lo tanto a la nación de Israel, a los judíos. Por lo tanto es claro que se refiere a la nación de Israel, no se refiere a la iglesia. Apocalipsis capítulo 7, verso 4. Incluso los enumera por sus tribus, declarando que 12.000 saldrán de cada tribu. Necesita poner en el cielo un rótulo centelleante de neón que diga: ¿estoy hablando de judíos? ¿De qué habla Apocalipsis 7? De judíos. ¿A quién se refieren estos 144.000? Al pueblo de Israel. ¿Quiénes son ellos? Judíos convertidos al cristianismo. Es claro, la Biblia no tiene reparo en explicarlo claramente. Gloria al nombre del Señor. Continuamos. La mayoría de todos los más reconocidos exegetas bíblicos y conocidos escatólogos cristianos serios concuerdan que este grupo de personas serán 144.000 israelitas
que se convertirán a Cristo. La nación de Israel no es cristiana, los judíos no se han convertido al Evangelio. El pueblo de Israel no es un pueblo cristiano. Hay muy pocos judíos convertidos a la fe cristiana. Pero en el periodo de la Gran Tribulación va a haber un número enorme, 144.000 israelitas que se convertirán a Cristo, que lo reconocerán a Jesús como el Mesías, en los días del periodo conocido como la Gran Tribulación. Muchos piensan, y con esto también concordamos bastante, que el testimonio y el mensaje de los dos testigos que aparecerán en el periodo de la Gran Tribulación será muy influyente en la conversión de estos 144.000 israelitas al cristianismo. Lea Apocalipsis capítulo 11, donde habla en detalles del ministerio que cumplirán y realizarán los dos testigos en la tierra. No olvidemos que en esos terribles días Dios tratará en manera especial con los judíos, ya que la iglesia del Señor Jesucristo estará en el cielo durante los 7 años de tribulación, puesto que será arrebatada antes del inicio de ese espantoso periodo. Mateo capítulo 24, versículo número 15. Bueno, hemos dicho, ¿no es cierto?, hasta la saciedad, hemos hablado hasta la saciedad, de que la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia, los cristianos, no estarán en el periodo de la Gran Tribulación, que la Gran Tribulación no es para la iglesia, que la Gran Tribulación es para el mundo y es para la nación de Israel, que habrán específicamente dos tipos de pueblo, para así decirlo, que se quedarán en la Gran Tribulación, o gente, los inconversos, todos los pecadores, todos los que no se han convertido a Cristo, y la nación de Israel, que tristemente tendrá que pasar por un periodo horrendo y horrible donde será probado. Ahora, quizás algunos se podrán preguntar, pero ¿por qué algunas de estas 12 tribus que menciona la Biblia están excluidas de los 144.000? ¿Veamos eso? Ya. ¿Por qué algunas tribus judías están excluidas de los 144.000? Esta es una pregunta intrigante. La lista de las tribus es ciertamente inusual. Las 12 tribus originales incluían en el Antiguo Testamento tanto a Leví, la tribu de Leví, la tribu del sacerdocio, como a José. Pero normalmente cuando las 12 tribus son enumeradas en la Biblia, Leví, considerada la tribu sacerdotal, no es mencionada porque su herencia era el Señor mismo. Lea Deuteronomio 10, verso 9. Y el nombre de José usualmente es excluido y reemplazado luego por sus dos hijos. Recordemos que José en Egipto tuvo dos hijos que se llamaron Efraín y Manasés, que dan origen a la media tribu de Efraín y a la media tribu de Manasés, que forman una tribu, quienes fueron adoptados por Jacob. Lea Génesis capítulo 48, versículos 8 al 22. Génesis 48, versículos 8 al 22. Así que Leví, la tribu de Leví, y José son reemplazados usualmente por Efraín y Manasés, conservando siempre, como corresponde la lista, en 12. Considerados las 12 tribus de Israel. Gloria al nombre del Señor. Ahora, si nosotros nos vamos al Apocalipsis 7 y leemos la descripción de Juan en esa lista de Apocalipsis 7, las tribus de Dan y de Efraín son excluidas. Curiosamente, no aparecen ni Dan, una tribu muy mala que ya vamos a explicar, ni Efraín. Estas dos tribus, la tribu de Dan y la tribu de Efraín, son excluidas y reemplazadas por Leví y José. ¿Por qué? ¿Por qué aparece la tribu sacerdotal y por qué aparece José? Y estas dos tribus, la de Leví y la de José, reemplazarían a la tribu de Dan y Efraín. Se cree que la tribu de Dan y la tribu de Efraín fueron excluidas porque fueron las que condujeron a los hijos de Israel a la idolatría. Cuando el pueblo de Israel cayó en apostasía y se rebeló contra Dios, las 12 tribus de Israel componían el pueblo de Israel, pero las más malas, las más perversas, las más idólatras, las que lideraron el camino de la apostasía hacia la idolatría, fueron específicamente Dan y Efraín. Incluso algunos creen que de la tribu de Dan emergería el anticristo, porque hay muchos que piensan que el anticristo tendrá sangre hebrea. Y hay una profecía que habla justamente que Dan sería serpiente en el camino contra sus hermanos. Por lo tanto, algunos deducen, creen, piensan que la tribu de Dan podría ser la tribu que da origen al anticristo. Ahora, estas son meras especulaciones, no faltarían a la verdad, pero la Biblia no las dice en forma específica. Es una forma de interpretar, porque la tribu de Dan es una de las tribus más malas de las 12 tribus de Israel. Sigamos. Porque fueron los que condujeron a los hijos de Israel a la idolatría, tal como nos enseña Deuteronomio 29, versos 18 al 21, Deuteronomio 29, versículo 18 al 21, y Primera de Reyes 12, verso 25. Deuteronomio 29, versículo 18 al 21, y Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25. Parece, por lo tanto, que a las dos tribus responsables de atraer a otros hacia la idolatría no se les confiará compartir el evangelio con otros durante el periodo de la tribulación.
Porque al convertirse 144.000 israelitas durante el periodo de la gran tribulación, esto tiene un propósito. Bueno, que se conviertan a Cristo como las primicias, como los primeros, pero también para que de alguna forma ellos les testifiquen al pueblo de Israel. Así como los dos testigos serán profetas, que profetizarán la venida segunda de Jesucristo a la tierra, o sea, durante los días de la gran tribulación, los dos testigos anunciarán al mundo que Cristo establecerá un reino, que el reino del anticristo será breve, que el anticristo es un falso líder. Así también los que se convierten en el periodo de la gran tribulación, que siendo israelitas se convierten al evangelio, que aquí la Biblia nos menciona claramente cuántos son 144.000 hombres israelitas, todos convertidos al cristianismo, y ellos de una u otra forma van a tener que testificar. Y creo que lo harán, obviamente, a su pueblo, a su nación, a Israel. Gloria al nombre del Señor. O sea, esto lo tenemos que tener claro, que en el tiempo de la gran tribulación la iglesia no está acá. Si alguien me pregunta, pastor, pero ¿cómo usted dice que los tibios cristianos se van a quedar, pastores se van a quedar? Ah, claro, gente que está tibia, gente que no está preparada, gente que no guardó la palabra de su paciencia, gente que no dio frutos, gente que no fue virgen sensata o gente prudente, se va a quedar aquí, claro, por supuesto. Por supuesto que se van a quedar miles de cristianos, pero la iglesia como el cuerpo de Cristo desaparece. Los cristianos que quieran salvarse durante el periodo de la gran tribulación, que va a ser muy difícil, yo no digo imposible, pero va a ser muy difícil, para que algún cristiano, algún creyente tibio que se quedó durante el periodo de la gran tribulación aquí se salve, va a tener que entregar su vida. Imagínense, ¿por qué se quedó? Por tibio, por indiferente, porque no se comprometió con su fe, porque no fue un cristiano fervoroso. Es difícil que alguien se ponga fervoroso, comprometido con la fe cristiana en los días de la gran tribulación cuando no va a estar la iglesia, cuando las iglesias cristianas de sana doctrina no van a hacer culto, cuando usted no va a poder escuchar una radio de sana doctrina y la palabra porque no van a estar los verdaderos cristianos, los verdaderos predicadores en la tierra. Entonces es difícil que alguien se consagre en los días de la gran tribulación. Y los pocos que quisieran convertirse, volverse a Dios durante el periodo de la gran tribulación porque se quedaron aquí por tibio, para poder salvarse van a tener que entregar la vida. Recordemos que la Biblia enseña claramente que todo aquel que en los días de la gran tribulación quiera salvarse va a tener que morir a espada. Y se cumple lo que dice Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Juan tuvo una visión y en el quinto sello de Apocalipsis, capítulo 6, verso 9, vio arriba en el cielo las almas de los que habían sido muertos en la tierra por causa del testimonio que tenían. Y los que estaban ahí estaban esperando que se completara el número de los hermanos y de los consiervos que serían muertos por causa de su fe. Es decir, ¿la iglesia se va antes de la gran tribulación? Sí. ¿La iglesia no entrará en la gran tribulación? No, no entrará. Pero todos los cristianos que se queden aquí, que van a ser muchos, por tibio, por poco comprometido, por frío, porque, bueno, no guardaron la palabra, si quieren salvarse, van a tener que consagrarse. Van a tener que mantenerse durante todos esos años escapando de la marca de la bestia, no se van a poder dejar marcar por la bestia, y obviamente van a tener que morir por causa de su fe, lo cual no creo que sea tan fácil como algunos lo pretenden. ¿Ya? Pero volvamos con los 144.000, volvamos con estos israelitas que se convierten a Jesucristo durante el periodo horrendo de la gran tribulación. Pero la gracia de Dios en este asunto se refleja al final de Apocalipsis cuando se da la descripción de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 12, verso 12, dice que la ciudad tendrá 12 puertas y que cada puerta será nombrada con cada una de las 12 tribus de los hijos de Israel. En Ezequiel, capítulo 48, verso 30 al 34, léalo por favor y anótelo. Ezequiel, capítulo 48, versículos 30 al 34, se nos dice cuáles tribus estarán incluidas en este reconocimiento significativo. Son las 12 originales, incluyendo a la tribu de Leví, reitero, la tribu del sacerdocio, y a José. Eso significa que una de las puertas serán nombradas con la tribu errante de Dan, y tanto Manasés como Efraín serán incluidas bajo el nombre de José. Cuando aparece José, está incluyendo la tribu de Efraín. Gloria al nombre del Señor. Bien, son los 144.000 de Apocalipsis 7, los mismos de los 144.000 descritos en Apocalipsis 14, porque se figura o aparecen tanto en Apocalipsis 7, los 144.000, como en Apocalipsis capítulo 14. Ahora, ya leímos el pasaje de Apocalipsis capítulo 7, hablamos un poquito acerca de quiénes son, pero vuelve a mencionarlo Juan en el capítulo 14 del Apocalipsis. Primero está en Apocalipsis capítulo 7, que ya leímos los primeros 4 versículos que hablan de los 144.000 sellados, ya los nombra, incluso
desde el versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, y del versículo 5 los comienza a nombrar. De la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José, de la tribu de Benjamín, 12.000 de cada tribu, que dan total 144. Pero en Apocalipsis, capítulo 14, se vuelve a mencionar, pero ahora el cántico de los 144.000. Después dice, miré aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y arriba en el cielo estaban los 144.000 sellados. Esto va a entender que ellos morirán. De alguna forma mueren, quizás por la persecución feroz que era el anticristo contra la nación de Israel, que ya lo vamos a explicar, y aparecen en el cielo. Ya, volvamos con la imagen. Son los 144.000 de Apocalipsis 7, los mismos 144.000 descritos en Apocalipsis 14. Creemos que la mayoría de los cristianos de sana doctrina, que lo son, ¿por qué nos presentaría el libro un grupo totalmente diferente de 144.000 personas sin decírnoslo? En un libro llamado Revelation Illustrated and Made Plain, Revelación Ilustrada y Hecha Sencilla, uno de los más grandes evangelistas que hace pocos años falleció, Tim LaHaye, argumenta que los 144.000 de Apocalipsis 14 son un grupo de cristianos. Bueno, él creía eso, que los 144.000 de Apocalipsis 14 eran un grupo de cristianos gentiles que se habían convertido durante el periodo de la gran tribulación y que habían servido al Señor sin distinción de experimentar el martirio. Incluso él admite que esta interpretación lo coloca en la minoría entre los comentaristas. Bueno, nos vamos a una pausa, la segunda pausa del programa. Ya estamos de regreso con ustedes. Estamos en este su programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy. Estamos compartiendo este tema tan interesante y tan cautivante como quiénes son los 144.000 del Apocalipsis 7 y del Apocalipsis 14. Nos vamos a la pausa y pronto regresamos. Oh, aleluya, aleluya. Estamos presentando al Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder y su programa Profecías Bíblicas Hoy. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos,
y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Hace casi 30 años, nuestro ministerio evangelístico Cruzada de Poder está evangelizando todos los días lunes en Plaza de Armas de Santiago, en lo que llamamos Lunes de Victoria. Allí, Dios ha salvado más de 7,000 almas para la gloria de su nombre. Y cada lunes, el pueblo de Dios se reúne para alabar, glorificar a Dios y escuchar su poderosa palabra predicada. No lo olvide, todos los días lunes, desde las 20 horas en adelante, evangelismo en Plaza de Armas de Santiago, en nuestros Lunes de Victoria. Que Dios le bendiga, grandemente. Bueno, ya estamos de regreso, estamos explicando una interpretación, ¿no es cierto?, que no es muy, digamos, ortodoxa, que Tila Hay, predicador ya fallecido, le daba al tema de los 144,000, diciendo que ellos podrían ser un grupo de gentiles que se convirtieran en el periodo de la gran tribulación, y él admitía que esta interpretación lo colocaba en la minoría entre los comentaristas. Continuamos. La escena de Apocalipsis 14, que estábamos mencionando, describe a 144,000 hombres en pie sobre el monte de Sión con Jesús. Tila Hay discute que, dado que esta escena se lleva a cabo en la mitad de la tribulación, y dado que Jesús no estará en pie sobre el monte de Sión en esa época, la referencia al monte de Sión debe ser una referencia simbólica al cielo. Por eso él concluye que estos son gentiles que han muerto por su fe y que ahora están en el cielo con Jesús. Nosotros discrepamos de este planteamiento, puesto que en el primer punto debemos hacer notar que esta escena no está en la mitad de la tribulación. Todo el capítulo 14 es una proyección hacia el final de la tribulación, dando al lector un anticipo de lo que depara el futuro, asegurándole que Jesús vencerá definitivamente. Es decir, pese a todos los poderes demoníacos que se moverán durante el periodo de la gran tribulación, a que aquí no estará la iglesia predicando el evangelio, orando por los enfermos, liberando a las personas oprimidas por el poder de Satanás, a que habrá un gobierno dictatorial y totalmente satánico, ¿no es cierto?, encabezado por la bestia, el anticristo, que habrá un falso profeta al lado del anticristo trabajando a favor de él, liderando esta super religión ecuménica, la gran ramera Babilonia. Pese a todo eso, igual Jesucristo vencerá durante el periodo de la gran tribulación y habrá gente que se salvará, muy pocos, ya explicamos cómo, pero lo más extraordinario es que el Señor tratará de una manera muy especial con la nación de Israel y hará que 144,000 israelitas se conviertan a la fe cristiana y que estos permanezcan, que sean hombres totalmente consagrados a la fe cristiana. Continuamos. El segundo punto que me gustaría hacer es que el grupo no está en el cielo.
Ellos están en el monte Sion en Jerusalén, donde Jesús ha regresado para reinar como Rey de Reyes. Él lo ha preservado a través de la tribulación y Él está celebrando su victoria con ellos. Ellos están entonando una canción oída desde el cielo, un cántico que solo ellos pueden entonar. Apocalipsis 14, versículos 2 y 3. Una vez más, si estos fueran unos 144.000 distintos de los otros 144.000 judíos mencionados en Apocalipsis 7, creo que el texto no lo diría. O sea, en realidad, resumiendo, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 hablan del mismo grupo. Uno lo muestra en la tierra y otro lo muestra vencedor en el monte de Sion, pero son los 144.000 mismos. Tillah Hayes dice que el grupo de Apocalipsis 14 sería un grupo de gentiles convertidos a Cristo, pero sería absurdo porque el Apocalipsis 7 muestra que los 144.000 son judíos, son israelitas. ¿Por qué debería ser diferente ese número de 144.000 israelitas en el capítulo 14 y ser gentiles? Sería absurdo 144.000 israelitas y 144.000 gentiles. No, es una sola cifra. ¿Cuál es el propósito de los 144.000? Veámoslo. ¿Cuál es el papel de estos 144.000 judíos durante la tribulación? ¿Cuál es su propósito? Todo lo que el texto dice es que serán siervos de Dios. Eso en realidad es lo que Apocalipsis 7.3 dice. Pero el contexto de Apocalipsis 7, toda la enseñanza general indica que servirán al Señor como evangelistas. Digo esto porque su descripción es seguida inmediatamente por la descripción de una gran multitud que nadie podía contar de cada nación, tribu, pueblo y lengua. Apocalipsis 7.9. Juan mira a esta gran hueste de personas en el cielo, de pie, ante el trono de Dios, y él pregunta, ¿quiénes son estos? Esta multitud, ¿y de dónde han venido? Apocalipsis 7.13. Se le dice que son personas que han salido de la gran tribulación, que han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7.14. O sea, en otras palabras, esa multitud de gentiles, porque ahí habla de una multitud, en cambio en los primeros versículos habla de 144.000 israelitas. Esa multitud son de todo tribu, pueblo, lengua y nación. En cambio los 144.000, aparte de ser un grupo determinado, 144.000 personas, especifica claramente que son israelitas. En otras palabras, esta multitud de gentiles son aquellos que aceptan a Jesús después del arrebatamiento, que serán martirizados y que morirán como mártires en la tribulación. Quizá son alcanzados por el mensaje y por el extraordinario testimonio de los 144.000 sellados o israelitas convertidos a la fe cristiana. Estos israelitas representan también el remanente que Dios salvará de la nación de Israel, puesto que miles de ellos morirán durante esos terribles 7 años. Bueno, yo creo que ha sido la pregunta, se lo he dicho muchas veces en mi predicación, a veces uno lo dice en forma jocosa, pero es increíble que la pregunta que más me hacen los hermanos, el pueblo del Señor, en relación a temas que están relacionados con la escatología, con la gran tribulación, con el rapto, con el anticristo, con el falso profeta, con la restauración del templo en los días de la gran tribulación, con la abominación desoladora, con los 21 juicios, pero ¿sabe? La pregunta más recurrente, más permanente que me hacen los hermanos es, ¿habrá una segunda oportunidad durante la gran tribulación? Esa pregunta es muy recurrente, es la que más hacen los hermanos. Yo creo que debe ser porque muchos sienten que no están preparados para irse con el Señor y que van a entrar en ese periodo. Y pensarán que si se quedaran en ese horrendo periodo deberían salvarse. Bueno, yo creo que uno no debe en realidad optar. Uno no debe optar por salvarse durante la gran tribulación porque va a ser muy difícil. Yo no digo imposible, porque hay quienes han enseñado que es absolutamente imposible. No. Al estudiar la escatología bíblica, nos damos cuenta que el periodo de la gran tribulación va a ser terrible y que va a ser muy difícil que alguien se salve, pero yo no digo imposible. Y que la forma que una persona se salve, aparte de poder convertirse a la fe, como lo harán los 144.000 israelitas que se convertirán a la fe cristiana, van a tener que entregar su vida, porque el anticristo perseguirá tenaz y ferozmente a todo aquel que se opone a su gobierno. Sigamos, debido a que son ubicados de forma adyacente a los 144.000 creyentes judíos, la implicación es que son convertidos por los judíos delante de la tribulación, esa gran multitud. Una vez fue consultado Sola Levitt para que diera su opinión sobre este asunto. Sola es un judío mesiánico que tiene un ministerio de profecía bíblica. Cuando se le preguntó que si él creía que los 144.000 judíos de Apocalipsis 7 actuarían como evangelistas, intentando convertir al mundo en esa época a Jesús en los días de la ira, él respondió, por supuesto. ¿Por qué piensa que el Señor nos ha dado la clase de personalidad? Vamos con la imagen que viene. ¿Qué tenemos? Los judíos siempre compartirán su fe con otros. Bueno, dijo Sola, Dios nos ha dado esta clase de personalidad para que podamos ser los más grandes vendedores del mundo. Y un día, durante la tribulación,
144.000 creyentes judíos van a usar estas habilidades para convertir a Jesús a una gran hueste de gentiles. Vamos a empujar a la gente contra la pared y agarrarlo del cuello hasta que digan Jesús, antes que la tribulación termine. Vamos a convertir a más personas a Jesús que las que ustedes los gentiles han convertido en los pasados 2000 años, por lo menos en la fe de este judío convertido al cristianismo, alabado sea el nombre del Señor. Bien, sigamos. El hecho de que esta cantidad de israelitas aparezcan luego en Apocalipsis 14 en el cielo, confirma claramente que morirían en esos días de la tribulación, porque recordemos que muchos judíos van a morir durante el periodo de la gran tribulación, por medio de los grandes juicios que caerán sobre la tierra, especialmente durante los últimos 3 años, por la persecución feroz del anticristo y por el antisemitismo ácido de las naciones de estos días. Una de las características que identificará el periodo de la gran tribulación es que el antisemitismo, que ahora se ha agudizado, ha crecido mucho, muy fuerte, el antisemitismo, que es el odio acérrimo del mundo gentil hacia los judíos, se va a acrecentar terriblemente en los días de la gran tribulación. Por lo tanto, el anticristo, como el falso profeta, serán totalmente antisemitas, es decir, totalmente antijudíos, y procurarán la destrucción total de la nación de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por profecías bíblicas y porque además la Biblia dice que esto ocurrirá durante este periodo. Veámoslo. La conversión de estos miles de judíos al cristianismo durante este periodo de juicios terribles sobre la humanidad muestra el gran amor de Dios por Israel. Recordemos que pese a los intentos del diablo, que el Señor lo reprenda, y su gran servidor el anticristo, por destruir totalmente a los judíos en el periodo de la gran tribulación, como nos enseña el Salmo 83, verso 4 y Apocalipsis 16, verso 16, el Señor los librará del exterminio y los salvará al final de los tiempos. O sea, ¿qué pretenderá el anticristo? Destruir la nación de Israel. De hecho, la guerra del Armagedón se origina porque los ejércitos del anticristo, las naciones aliadas al anticristo, harán una guerra contra la nación de Israel. Se cree que uno de los actos que producirá el rechazo total de la nación de Israel hacia el anticristo será cuando el anticristo cometa la abominación desoladora. Cuando el anticristo vaya a Jerusalén, cuando el anticristo llegue al templo, cuando el anticristo pase los atrios, cuando el anticristo se meta al lugar santo y cometa la abominación desoladora y pida que todo el mundo lo adore y se siente en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, los judíos romperán ese pacto que firmarán con él y entonces el anticristo se sacará la careta y comenzará una persecución feroz, terrible, sangrienta, inhumana contra la nación de Israel con el propósito de destruir completamente a Israel de la faz de la tierra. Eso lo dice el Salmo 84, versículo 4 y lo confirma Apocalipsis 16. Pero ¿qué hará el Señor? El Señor salvará a Israel. Por eso intervendrá al final del periodo de la gran tribulación regresando el Señor Jesucristo con sus santos. El Señor los liberará del exterminio y los salvará al final de los tiempos. Pablo lo asegura en este pasaje lleno de esperanza para la nación de Israel. En Romanos capítulo 11, versos 25 al 27, Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27, la Escritura dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. La nación de Israel hasta el día de hoy está endurecida y no quiere aceptar a Jesús como el Mesías. Hasta el día de hoy los judíos no han reconocido el Nuevo Testamento. Por eso los judíos van a tener que entrar en la gran tribulación. Por eso los judíos van a tener que estar bajo los juicios de Dios durante ese periodo. Por eso los judíos serán engañados, según Isaías 28:15, y firmarán un tratado con el anticristo. Por eso, porque han rechazado a Jesucristo. Hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Se cree que la plenitud de los gentiles va a ser cuando el anticristo tome control de la ciudad de Jerusalén. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, obviamente en el Antiguo Testamento, vendrá de Sion el libertador, el Mesías, que apartará de Jacob, de Israel, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es decir, ¿qué es lo que ocurrirá? Se lo quiero explicar. Cuando el anticristo viaje a Jerusalén, cuando el anticristo cometa la abominación desoladora, es obvio que los judíos jamás van a adorar a ningún hombre. Los judíos fueron totalmente sanados de la idolatría. Cuando se cometa este acto execrable, la abominación desoladora, lo que se conoce como el momento cuando el anticristo entra al lugar santo, al templo de los judíos, se siente en el templo de los judíos, se haga pasar por Dios y pida la adoración de todo el mundo, entonces los judíos, los israelitas, echarán al anticristo del templo y se producirá un caos político, social, tremendo.
El anticristo entonces le declarará una especie de guerra a Israel y lo comenzará a perseguir, para que se cumpla el capítulo 12 de Apocalipsis. Tanto así que los israelitas tendrán que escapar de Jerusalén, de la Tierra Santa, irse al desierto. El anticristo formará una guerra terrible, una alianza con todas las naciones aliadas a él para hacer una guerra sin igual con todos los elementos, las bombas, ¿no es cierto?, atómicas, las bombas de hidrógeno, con todo el elemento bélico, ¿no es cierto?, de alta tecnología, de punta, que tenga el anticristo para destruir la nación de Israel. Él pretenderá hacerlo. En Apocalipsis capítulo 16, verso 16, se muestra un lugar que se llama el Valle de Megido, el Valle de Armagedón, del cual también hemos hablado. Ahí se librará una batalla, sin igual, donde parece que Israel va a perder esa batalla y los enemigos rodean a Israel para destruir a Israel. Pero es entonces cuando aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Es ahí cuando Jesucristo vuelve en gloria en su segunda venida con la iglesia, con los que arrebató 7 años antes, para destruir al anticristo y cumplir, se lo voy a leer el pasaje, o los dos pasajes más claros de los muchos que hay, para cumplir la profecía. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 2. Segunda epístola, aquí está capítulo 2, dice la Biblia, verso 7 en adelante, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él sea a su vez quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo. El anticristo tomará el dominio del mundo, querrá destruir a Israel, pero dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y esto está confirmado en Apocalipsis, capítulo 19, verso 11 en adelante. Dice entonces, vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba, que es Jesucristo, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Los ojos de este jinete que venía en este caballo blanco eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía este jinete un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, que es la sangre del pacto. Y su nombre es el Verbo de Dios, la confirmación de San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, o sea, los cristianos, los creyentes, la iglesia, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie, verso 17, en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos libres, esclavos pequeños y grandes. Está hablando de los ejércitos del anticristo que lucharán contra Israel. Y vi a la bestia, el anticristo, a los reyes de la tierra que lo apoyaron y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Iban a destruir a Israel y ahora tienen que pelear contra Jesucristo. Pero dice, y la bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella también el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, tanto el anticristo como el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Y ahí recién comienza el milenio. Trabajo realizado por Cruzada por TV, es un tema recopilado que nosotros lo extendimos un poquito más para poder traerlo a su pantalla, para poder transmitirlo en este programa. Un tema cautivante, un periodo horrendo, terrible, espantoso, diabólico, satánico, infernal, mortal, donde los espíritus demoníacos se moverán de una forma impresionantemente fuerte. Si ahora la actividad demoníaca es fuerte, hágase una idea cómo será en los días de la gran tribulación, que las mismas puertas del infierno se abrirán, espíritus demoníacos, espíritus satánicos, ángeles caídos que están reservados para ese día y hora, saldrán de esos lugares y atacarán la humanidad entera. Será un periodo horrendo, terrible, espantoso, que usted no lo puede vivir. Nos vamos a la última pausa, regresamos y ya después nos despedimos. Oh, aleluya, aleluya. Estamos presentando al Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder y su programa Profecías Bíblicas Hoy.
be Jesus in me. No longer me, but thee. Resurrection power, fill me this hour. Jesus, be Jesus in me. I empty my cup of all that it holds, and I lay it down at His feet. My life, it's yours. Please take control. Fill me and make me complete. Jesus, be Jesus in me. No longer me, but thee. Resurrection power, fill me this hour. Jesus, be Jesus in me. I look back that day to all that I have been. All the years seem to somehow have just wasted away. I wanted to just stop and say thank you. Thank you, my friend. But my heart seemed to cause me to say, Jesus, be Jesus in me. No longer me, but thee. Resurrection power, fill me this hour. Jesus, be Jesus in me. Jesus, be Jesus in me. No longer me, but only thee. Resurrection power, fill me this hour. Jesus, be Jesus in me.
Oh, be Jesus, oh, in me. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Cruzada de Poder Televisión. Mensajes de bendición. Lunes de victoria y profecías bíblicas hoy. Palabra de Dios. Las 24 horas del día. Tan solo con un clic. Cruzada de Poder Televisión. El sueño de la televisión hecho realidad. No lo olvide, por nuestro canal YouTube. Tan solo con un clic. Bueno, llegó el tiempo ya de despedirnos de este programa. Que el Señor les bendiga en gran manera. Yo agradezco siempre, bueno, aparte de agradecerle al Eterno, al Dios Todopoderoso que nos da esta oportunidad, esta opción, que nos pone esta plataforma, este púlpito para poder proclamar la verdad de la palabra a través de la televisión. Agradecerle también a todos los amables televidentes, a todos los que nos ven noche tras noche, los que oran por nosotros, que son parte del pueblo del Señor, los que colaboran incluso económicamente para que este ministerio pueda continuar adelante. Muchas gracias y gracias por todos aquellos que de forma permanente nos están viendo y están disfrutando de esta programación, que el único objetivo que tiene, porque invertimos cantidad bastante alta de dinero para poder mantenernos en televisión, es proclamar la verdad de la palabra y sobre todo anunciar el inminente retorno del Señor Jesucristo por su iglesia. Gracias también a todos los hermanos que están detrás de las cámaras, que nos colaboran, que nos permiten poder realizar este programa. Y un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de ustedes. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo programa. Chao, chao. Muchas bendiciones. El Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder ha tenido el agrado de presentar su programa Profecías Bíblicas Hoy. Te esperamos en una próxima oportunidad, en este mismo horario y en este mismo canal, para ser bendecido con la poderosa palabra de Dios y conocer de las grandes profecías bíblicas que anteceden al glorioso retorno de Jesucristo por su iglesia. Que Dios le bendiga grandemente. Profecías Bíblicas Hoy. El sueño de la televisión hecho realidad. Celebraremos tu presencia con cantos y danzas ante ti.